que no se deducen en el ejercicio en que se paguen. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros tomamos literalmente estas partidas no deducibles para determinar la UFIN y tomamos todas las del artículo 32 sin ver, pues vamos a reducir la UFIN en perjuicio del propio contribuyente. Claro. Entonces, por ejemplo, en la fracción primera del 32 nos dice, el impuesto sobre la renta pagado no es deducible, lo cual es lógico. Los pagos del impuesto a la, empresarial a la tasa única tampoco son deducibles. Y los pagos del impuesto a los depósitos en efectivo tampoco es deducible. Y el subsidio para el empleo, ¿no? Y también creo. Así es. Ahí va también, ¿verdad? Sí. Lo que sucede es que sí tiene lógica que estos impuestos, o sea, no voy a tomar en cuenta estos pagos porque todos se van a acreditar contra el impuesto sobre la renta. Claro. Es parte del impuesto sobre la renta que es el objeto del impuesto. Sin embargo, para efectos de la CUFIN, vamos, no tiene sentido disminuir, o sea, cada vez que disminuya mi UFIN es en perjuicio del contribuyente. Sí. Entonces, si pago el impuesto sobre la renta, bueno, está como no deducible en la fracción 1, pero ya lo estoy reduciendo como parte de la fórmula. Digo, ahí es lógico que no lo debo de volver a tomar. No falta que me lo pongan doble, claro, ¿no? Entonces, el IETU pagado, imagínate ese. Los pagos de IETU finalmente van a formar parte del impuesto sobre la renta pagado. Claro. Porque acuérdate que los pagos de IETU primero se van contra el impuesto sobre la renta. Entonces, es lógico que no deba de tomar como no deducibles para la UFIN los pagos de IETU. Sin embargo, ni ley, ni reglamento, ni resolución miscelánea dan una salvedad para que los contribuyentes puedan no considerar esos conceptos. El impuesto a los depósitos en efectivo es un impuesto que recaudan las instituciones del sistema financiero y que finalmente se puede acreditar contra el impuesto sobre la renta. Entonces, el hecho de hacer esos pagos pues, tampoco tienen sentido que reduzcan la cuenta de UFIN de las empresas. Claro. Y considero que una que sí es verdaderamente grave es el de los anticipos a proveedores. Los anticipos a proveedores, recordemos que la ley del impuesto sobre la renta dice, cuando una empresa efectúe anticipos a los proveedores, si se trata de anticipos que están relacionados con los gastos de la empresa, sí se pueden deducir. Pero si están relacionados con costo de ventas, compras, etcétera, esos no pueden ser deducibles porque se deducen vía el costo de lo vendido. Entonces, pues eso ya lo sabemos, no necesitaban que nos los dijeran que eran no deducibles. Sin embargo, la fracción 27 del artículo 32 nos dice expresamente que los anticipos a proveedores no son deducibles. Claro. Entonces, cuando el artículo 88 al calcular la UFIN nos dice réstale al resultado fiscal todas las partidas no deducibles del 32, pues van incluidos los anticipos a proveedores. Desde luego que los contribuyentes normalmente no aplicamos estas normas porque van en nuestro perjuicio, pero si se hace una aplicación literal de la ley, tendrían que restarse. Entonces yo considero que lo más sano es de que la autoridad fiscal tomara nota de esto y estableciera alguna regla o modificara o estableciera a través del reglamento la aclaración correspondiente de que partidas como la fracción 27 de los anticipos a proveedores, estas no deben ser consideradas como no deducibles. Claro. ¿Sí? Yo creo que un elemento que puede contribuir a eso es con los cambios que ha habido en las normas de información financiera. No sé si tú has revisado el boletín C4 de inventarios, sí, y el C5 de pagos anticipados. Bueno, los anticipos a proveedores son pagos anticipados ahora. Claro. Entonces no tendrían por qué afectar resultados del ejercicio de ninguna manera, ni contable ni fiscalmente. Totalmente. ¿Sí? Fíjate que me parece muy interesante, muy pocos reparamos o reparan en este tema tan importante, porque como tú dices, una interpretación estricta de la norma, pues, me los van a querer restar, pero mira, yo creo que también aquí coincido que debe de pronunciarse la autoridad nuevamente, pero no es que sea no deducible, sino que más bien va a ser deducido en el costo, ¿no? O sea, no nos pueden decir, digo, yo entiendo que una interpretación estricta es como tú dices, o sea, no tengo ninguna duda que lo que estás diciendo es correcto,
Pero digo, la autoridad debería de poner un poquito de empeño en estos casos. Qué bueno que lo comentas aquí en foro, porque ojalá y nos escuchen. Porque no es que no lo vaya a hacer deducible, es que lo voy a hacer deducible vía costo y por eso no me permiten deducirlo antes, sino hasta que enajene las mercancías. La misma fracción 27 así lo dice. Sí, sí. Por eso es que yo clasificaba en los tres conceptos diferentes. Sí es deducible, pero en un ejercicio posterior. Entonces, eso mismo lo dice la fracción 27, entonces no hay razón para que esté esa fracción ahí, o por lo menos debe estar esa aclaración por parte de la autoridad, sería lo sugerible. Pero fíjate por qué sí es importante, porque debemos de buscar, no sé si estés de acuerdo, Fer, lo que entrañan las disposiciones fiscales para que la norma se aplique de manera armónica, no nada más a favor de nosotros, ni en contra del fisco, ni a favor del fisco y en contra de nosotros. Porque deben de aclarar eso, porque hay cosas que son absurdas. Acabas de mencionar en el 98 que los no deducibles son los señalados como no deducibles en el 32. Un contribuyente compra un yate, no es estrictamente indispensable, por lo que quieras. No lo hacemos deducible en términos del artículo 31 primera, porque no reúne el requisito de estrictamente indispensable. Hay una fuga de dinero impresionante. Y esa no resta CUFIN, esa no resta UFIN. Sí, no resta CUFIN, efectivamente. O sea, vuelvo a repetir, el objetivo de los no deducibles es simple y llanamente igualar con la utilidad contable. Correcto. ¿De acuerdo? Sí, sí, ahora, esto que estamos comentando, que sería lo sugerible, que ya sea que el legislador lo modificara o que la autoridad fiscal emitiera una regla para hacer esta corrección o esta modificación de propuesta para el beneficio de los contribuyentes, le daría seguridad jurídica al contribuyente, que creo que es lo que debería de buscarse. Y lo que hace mucha falta, porque yo te aseguro que mucha gente lo hace como tú estás diciendo, otros lo hacen de otra forma, y la autoridad lo ve de otra forma. Y todos estamos en nuestra interpretación, ¿no? Así es. Desafortunadamente. No debemos de perder de vista también que muchas veces las disposiciones contribuyentes o bien las propias autoridades hacen interpretaciones literales de las normas fiscales. Y eso es muy peligroso por esta fracción 27 del artículo 32 que estamos comentando. Sí, entre otras, porque imagínate que me dijeran, no, y aparte el yetu causado también me lo restas. Sí, sí, porque además dice, no es el yetu causado, habla de los pagos de yetu. Perdón, sí, pagos de yetu. Que se entendería que son los de yetu causado, ¿verdad? Pero como tú dices así, me ponen todos los pagos de yetu. Sí. Y al final, no pago yetu y todos me los compenso contra renta. Así es. Muy bien, Fer. Tenemos otra aquí también, híjole, esta también está muy interesante. UFI negativa en caso de resultado fiscal cero. A ver. Sí, ahí es un tema controversial, porque debemos de considerar que en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta está la determinación de la base del impuesto y la determinación del propio impuesto del ejercicio. Entonces, resulta que se pueden derivar, digamos, tres resultados del artículo 10. Primero, si tengo ingresos de 100 pesos y deducciones de 60, tengo una utilidad fiscal de 40, y si no tengo pérdidas pendientes de amortizar, voy a tener un resultado fiscal de 40 sobre el cual voy a pagar impuesto. Ok. En el segundo caso, si tengo ingresos de 100, deducciones de 120, ya tengo pérdida fiscal. Correcto. Entonces, esa pérdida fiscal pues me lleva a que podríamos decir que el resultado fiscal serían esos mismos 20 negativos, ¿de acuerdo? Ok. Tendría el resultado, ¿qué dije? 100 y 80 perdón, 100 y 120 de gastos, tengo 20 de pérdida. Independientemente de que no tuviera PTU pagada ni pérdidas de años anteriores, esos 20 de pérdida se traducen en mi resultado fiscal, digamos, negativo, ¿de acuerdo? O puedo tener el caso donde tengo 100 de ingresos, 60 de gastos o deducciones, tengo 40 de utilidad, pero tengo pérdidas por amortizar de años anteriores por 200. En consecuencia, mi resultado fiscal es cero. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces,
no es lo mismo que tenga una pérdida fiscal que también se puede interpretar como resultado fiscal cero o negativo. O que no hay. O que no hay resultado fiscal. Entonces, esta parte es importante porque la utilidad fiscal neta, o sea, la UFIN del ejercicio, parte del resultado fiscal. Claro. O sea, si tengo un resultado fiscal positivo, tengo un impuesto causado necesariamente y tengo los elementos para calcular la UFIN. Sin embargo, si tengo pérdida fiscal, voy a interpretar más bien que no tengo resultado fiscal positivo y en consecuencia no puedo calcular una UFIN negativa. Claro. ¿De acuerdo? Claro. Pero en el tercer caso, donde tengo mi ingreso de 100, costos y gastos o deducciones de 60, de 60 y tengo pérdidas de años anteriores de 200, y agarras 40. Tomo 40 de esas pérdidas, las amortizo y tengo un resultado cero. Entonces el problema es, ese cero lo debo de tomar como resultado fiscal o lo debo de interpretar que no existe resultado fiscal en el ejercicio. Porque si no existe resultado fiscal en el ejercicio, no tengo por qué acudir al artículo 88 a calcular una UFIN, que seguramente me va a dar negativo si la tomara en cuenta, porque con los elementos de la UFIN, resultado fiscal, menos el ISR, menos los no deducibles, si no tengo resultado fiscal porque es cero, no hay problema. No hay impuesto, pero sí tengo no deducibles, el resultado de la UFIN sería una UFIN negativa por el importe de los no deducibles. Claro. Entonces, hay una corriente de pensamiento de contadores y de autoridades que para ellos el resultado fiscal cero sí existe y en consecuencia es la base para determinar la UFIN. Y entonces llego a una UFIN negativa. Entonces de ahí surge esa controversia. Entonces, en este sentido, yo creo que el resultado fiscal, digamos, cero, no debe de ser la base para calcular una UFIN. O sea, el cero, por decirlo de esa manera, es un símbolo, o sea, de acuerdo con el diccionario de la lengua española, el cero es un símbolo sin valor propio, que se utiliza en la numeración arábiga para poder ocupar un lugar vacío donde no debe haber una cifra significativa. El cero es la nada. Okay. ¿De acuerdo? Es la ausencia de valor. Entonces, si yo parto de cero para calcular, para restarle una cantidad, voy a dar como resultado un resultado negativo. Entonces, en la medida en que yo tome el resultado fiscal cero y le resto los no deducibles, siempre voy a tener una UFIN negativa. Claro. ¿Y cuál es el efecto de la UFIN negativa? Bueno, si una empresa que, para hacerlo simple, en su primer ejercicio le da este resultado fiscal, en el segundo ejercicio le da resultado fiscal cero y tiene no deducibles, esos no deducibles de 20 pesos le va a dar una UFIN negativa de 20 pesos. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué va a suceder en el siguiente ejercicio? En el siguiente ejercicio vamos a suponer que la empresa tiene una utilidad fiscal y paga impuestos sobre la renta. ¿Sí? Al pagar el impuesto sobre la renta, vamos a pensar que tiene una utilidad de, pensemos de 20 pesos, paga el impuesto sobre la renta de 6 y le quedan 14. 14 de dividendos para entregárselo a los accionistas. Pero como la empresa trae 20 de UFIN negativa del año pasado, resulta que... Ahora trae 6 negativos. Que trae todavía 6 negativos. Más la actualización, ¿no? Del al negativo, entregar esos 14 a los accionistas vía dividendos, como no hay UFIN, tiene que pagar otra vez el 30% de impuesto de la renta. Claro. Entonces, considero que la interpretación del resultado fiscal cero es una interpretación muy peligrosa porque las empresas pueden estar duplicando el pago del impuesto sobre la renta, no en el momento de su determinación, sino en el momento en que distribuyan dividendos. Aquellas empresas que traen UFINes positivas y de repente traen un resultado cero, el resultado de una UFIN negativa va a disminuir las UFINes positivas y cuando repartan dividendos ahí se va a ver
el efecto de considerar estas subfines negativas. Entonces, yo creo también que debe de distinguirse una cosa.